Buenas, en el video de hoy y continuando con el estudio a profundidad del Código de Procedimiento Administrativo, estaremos hablando de las condiciones y conclusiones del procedimiento administrativo, la etapa final del procedimiento y la ejecutoriedad de algunos actos. Bueno, adentrándonos en el procedimiento, descubrimos las diferentes etapas, los tipos de proceso administrativo, las responsabilidades de las autoridades y también, digamos, el fin del procedimiento administrativo. Determinamos en este estudio cuáles eran las palabras clave que hablamos de manera importante, que es la petición, el acto administrativo y la definición de la autoridad y los sujetos procesales. En este capítulo es un capítulo de cierre, pero que concluye con la visión ejecutoria, la firmeza y el desarrollo propositivo de los actos administrativos. Digamos, la meta también social, el propósito de la administración o autoridades y, digamos, la conclusión de tener una administración o una autoridad competente, cumpliendo el debido proceso y todos los reglamentos que permiten la administración pública. Arranquemos. En el desarrollo del artículo 87 hablaremos de la firmeza de los actos administrativos. Indica, los actos administrativos quedarán en firme. O sea, aquí nos está recordando, como explicamos, desde qué momento se considera en firme un acto. Dice, primero, este orden no es un orden de parámetros, sino que cualquiera de los 5 momentos determina la firmeza de un acto. Y dice, cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. ¿Qué nos está diciendo? Cuando contra ellos no procede ningún recurso. Miren, todos los actos administrativos obligatoriamente no tienen recurso. Hay unos que son actos administrativos de trámite, ¿ya? Que no tienen derecho a recursos, sino que deciden, digamos, algún elemento que haga parte del desarrollo del proceso y que no está sujeto a oposición. O sea que cuando ese acto administrativo no procede a recurso, desde el día siguiente a la notificación del acto, que regularmente son de trámites o son de cierre o son algo muy específico que no genera discusión, la ley tiene que ser expresa cuando el acto administrativo no genere recursos. En ese momento la discusión se termina, lo primero. Lo segundo, dice, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Bueno, aquí nos abre la ventana de los modos de notificar los actos administrativos. Sabemos que la principal forma de notificar los actos administrativos de contenido particular es la notificación, pero si en dado caso se nos haya hecho imposible encontrar, ubicar o procesar a la persona directamente, pues no, la norma nos da la posibilidad de hacerlo por comunicación o por publicaciones, ¿ya? Entonces dice, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos, es decir, que cuando se considera que el acto administrativo está cerrado, desde el día siguiente a que dicho acto se le hayan vencido o se haya decidido los recursos correspondientes. Es ahí donde prácticamente podemos decir que ya opera la firmeza del acto. No prácticamente, opera la firmeza del acto. ¿Sobre qué? Porque ya sobre actos posteriores no se pueden dar y digamos que al no haber actos posteriores, el acto que está es definitivo y la administración puede actuar. ¿Listo? Tercero, dice, desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer recurso. Es decir, la interposición de recurso es una disposición subjetiva de la parte solicitante. Es decir, si la persona no quiere presentar recurso, deja vencer los términos para presentar los recursos,
desde el día siguiente, es en ese momento donde no fueren interpuestos, dice la norma, o si hubiera renunciado expresamente a ellos, es en ese momento donde entra la firmeza. Es decir, aquí viene a determinar una posición subjetiva de que a la persona se le pudo haber olvidado, pues mierda, se me olvidó, no supe cuándo es el término para presentar el recurso, me confundí, y desde ese vencimiento de término se opera, digamos, la firmeza del acto. O si deciden no presentarlo, o si diga, en el mismo momento donde recibe la respuesta, deja por escrito, desisto o renuncio a la posibilidad de presentar un recurso. En ese momento queda en firme el acto. Esto puede tener algún deseo particular de la persona en tratar de buscar la firmeza lo más rápido posible para no llevar la discusión en sede administrativa, sino llevarla ante una entidad superior. Entonces, en ese momento donde ya se puede decir, sobre esto no hay mayor discusión. Y dice la norma después, desde el día siguiente de la notificación de la aceptación del desistimiento del recurso. Pues bueno, aquí ya es un desistimiento expreso, ¿ya? Como lo estuvimos indicando. Si se llegare a una de las partes desde el mismo momento cuando le den la respuesta de la petición, la posibilidad de desistir, es en ese momento donde se considera con un acto administrativo emitido por la misma autoridad de que, pues bueno, si no tiene ningún deseo de continuar con una discusión en sede administrativa, pues se emite un acto en el cual se reconoce el desistimiento expreso de una de las partes y pues que ese acto ya permite que la administración considere como en firme el acto administrativo matriz. Este sería ya más un acto de cierre, un acto de trámite, un acto que va a reconocer la firmeza del anterior acto. ¿Listo? El quinto dice, desde el día siguiente a la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Bueno, aquí también nos está enunciando la posibilidad de que también se consideran firme, pero esta vez es una firmeza positiva cuando la administración, teniendo la posibilidad de responder en el caso concreto de que admita el silencio positivo, no responde. Y al no responder, esa falta de respuesta constituye una respuesta positiva con base en el incumplimiento de la administración de su deber legal de tramitar las peticiones o solicitudes y recursos correspondientes. Es decir, que si en dado caso se configura el silencio positivo, se tiene que protocolizarlo y esa protocolización constituye la firmeza del acto. Pues ya sería en favor del solicitante. ¿Listo? Es claro que algo que tenemos que tener claro, que la firmeza del acto puede beneficiar tanto al solicitante como a la autoridad. No siempre la firmeza del acto busca beneficiar a la autoridad, no. En ocasiones o cuando, dependiendo de las condiciones de la etapa procesal, la firmeza del acto puede ser un reconocimiento de un derecho, puede ser la aceptación de un error por parte de la administración o puede ser la constitución de un título ejecutivo por parte de la administración a su favor para hacerlo efectivo, después de que el particular haya presentado los recursos correspondientes y la administración, resolviendo en debida forma, considera que se agotó la discusión en sede administrativa y que el acto administrativo de plano queda en firme. Entonces, sigamos con el artículo siguiente. Bueno, que no se nos olvide, firmeza de los actos administrativos. Va. Artículo 88 dice, presunción de legalidad del acto administrativo. Bueno, esta presunción de legalidad viene inmersa desde el mismo principio de buena fe y mucho más en relación a los principios de debido proceso y de legalidad en los cuales deben de estar enmarcados toda actuación de tipo administrativo. Al mismo tiempo viene amarrado con los principios de economía, y de celeridad procesal, eficiencia también. Entonces, y va de la mano con toda la estructuración
de argumentación relacionada con las competencias del cargo. Es decir, que la legalidad de los actos administrativos siempre se presume cierto. Es decir, no genera duda, no, pero es que esta autoridad me genera duda, no. Ninguna autoridad puede generar duda. Por el contrario, tiene tantas obligaciones de tipo constitucional, de tipo administrativo, de tipo procesal y de legalidad específica que básicamente vuelve imposible una mala fe. Regularmente esta buena fe se presume por parte de las personas, mayormente de la autoridad administrativa de tipo público. Cuando son autoridades contratadas, concesionadas o prestadores de servicios públicos que son empresas privadas con funciones públicas, en esos momentos sí, aunque la norma determine una presunción de buena fe para las partes, en especial para los usuarios, se configura muchas veces una actuación de mala fe, dado que la administración no tiene una visión de equidad, de justicia como tal, sino es una empresa privada que busca proteger un derecho. Y básicamente siempre busca proteger un derecho a su favor. Siempre. No se nos olvide, las empresas prestadoras de servicios públicos buscan proteger sus recursos, enmarcados en un mecanismo de legalidad y en unas presunciones, pero para la gente, con respeto de todos, para la gente. Y lo que procesalmente es la regla, es que la administración siempre busque la forma de ganarte los procesos, así ellos no tengan la razón. Y como básicamente en materia de servicios públicos, esa oficina de gestión administrativa en materia jurídica o de discusión en sede administrativa está hecha no para prestar un servicio, sino para evitar pagar o descontar obligaciones, pues las empresas buscan blindarse teniendo una estructura de defensa que en ocasiones es extendida, larga, tediosa, complicada y que llega procesalmente a desgastar a las partes y pues quien tiene a diario una constante de representación, de discusión, de inversión económica para poder mantener la discusión es la empresa de servicio público. Entonces, en ocasiones, aclaro, no siempre, en ocasiones, tiende a favorecerse ellos y no al usuario. ¿Listo? Entonces sigamos. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción contencioso administrativo. Es decir, aquí nos está diciendo que todo acto es legal, como vamos a traer a colación. Toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí es algo parecido. Todo acto es legal hasta que una autoridad jurisdiccional de tipo contencioso administrativo, ya puede ser un juzgado administrativo, un tribunal administrativo o el Consejo de Estado, determina lo contrario. Hay una presunción y dice, cuando fueren suspendidos no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. Bueno, ¿qué es la suspensión? Porque esto puede generar confusiones. ¿Qué es la suspensión de un acto? Es la interpretación judicial de una autoridad de tipo jurisdiccional que tiene como propósito determinar la veracidad del acto y su legalidad. Si por alguna razón se emite una medida cautelar, que es una orden judicial que interrumpe los efectos del acto, mientras se configura o se hace un estudio de legalidad, esa medida cautelar que suspende los efectos del acto no está diciendo que el acto sea ilegal, sino está diciendo, deténganse, hay algunos elementos procesales que me llevan a determinar que puede que se presuma o se considere a futuro una ilegalidad. Por tal razón, esta ilegalidad puede producir perjuicios en una de las partes. Y como autoridad considero mejor, antes de entrar a perjudicar a una de las partes,
suspendo los efectos del acto mientras los estudio. Una vez los estudie, el acto puedo considerar si es legal o es ilegal y ya por intermedio de un fallo se da el reconocimiento de las dos situaciones. Un ejemplo con relación a esto. Una autoridad en salud emite la posibilidad de de entregar un medicamento porque una persona está gravemente enferma, una IPS, no sé, está muy enferma, se emite la opción de entregar un medicamento y llega a la Secretaría de Salud, el medicamento es súper costoso, un ejemplo cuesta 100 millones de pesos, y la Secretaría de Salud emite un acto administrativo diciendo que con base en los principios de economía y demás, existen medicamentos de más bajo costo y que pueden curar la persona de igual forma, entonces le suspende los medicamentos a esa persona con un acto administrativo, ¿ya? ¿Qué pasa? La persona que mejoró mientras tenía el trámite del medicamento anterior se ve afectada y pues como mecanismo definitivo, porque el medicamento es para toda la vida, en vez de presentar una tutela, presenta una demanda de nulidad para anular ese acto que le va a dar el medicamento por el resto de la vida. ¿Ya? Presenta una demanda y pide una medida de cautelar teniendo en cuenta de que es una persona enferma y que busca la protección a la vida y viene y solicita que se le suspenda la orden de parte de la administración y que se le restituya la entrega del medicamento. La autoridad judicial estudia los méritos, ve la gravedad de la enfermedad, ve la continuidad de la entrega del medicamento y en pro de proteger el debido proceso, al mismo tiempo el derecho a la vida de la persona, autoriza que se suspenda la orden o la orden o el acto administrativo que emitió la autoridad que elimina la posibilidad de que le entreguen los medicamentos a la persona y mientras el acto administrativo que determina que le entrega los medicamentos a la persona está suspendido por la medida, la persona puede nuevamente acceder a los medicamentos y es en ese momento donde la suspensión mantiene el derecho principal a la vida que hay en la persona y va en la discusión procesal a establecer méritos importantes para decidir si se le continúa dando el medicamento a la persona o en definitiva cualquier otro medicamento puede ser competente. Entonces, este es un ejemplo bastante diferencial, pero estoy tratando de colocar ejemplos que no sean tan sencillos para poder entender mejor los efectos de una medida cautelar. ¿Ya? Listo, esto también puede pasar cuando hagan ¿cómo le digo yo? Algún acto administrativo muy dañino para la sociedad y la gente demanda el acto buscando su suspensión, ¿sí me va a entender? Algo que produzca un daño ambiental, algo que produzca un efecto social y que la gente demande el acto buscando su suspensión para que una autoridad judicial determine la competencia. Hay una presunción de legalidad, pero la gente también tiene, las personas tienen el derecho de estar en desacuerdo con la administración. ¿Listo? Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades por sí mismas puedan ejecutarlos de manera inmediata. ¿Ya? Listo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, este va en continuidad con el artículo 87, que tiene que ver con la firmeza de los actos. Es decir, que el carácter ejecutorio entendiendo como ejecutorio la posibilidad de que la administración haga efectivo el cumplimiento del acto, surge básicamente con la firmeza. Es decir, si la firmeza nos lleva a la ejecutoriedad, una vez consigamos la firmeza, podemos hacer de manera inmediata ejecutorio el acto. Y dice la norma, en consecuencia,
Su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o colaboración de la Policía Nacional. Es decir, aquí nos estaban comentando la norma que el propósito del acto primero es cumplir con los principios que determinan el mismo, en especial el de legalidad. Pero una vez ya esté establecido y que para las personas quede claro el efecto del mismo, la administración tiene que hacerlo efectivo. Un ejemplo, ¿cuándo se considera un acto que ya está en firme? Voy a colocar un ejemplo, la liquidación oficial del impuesto predial. Una vez se envía la liquidación y se desarrollan los recursos que corresponden, o la persona omite presentar recursos y el acto de liquidación de deuda del impuesto predial está dentro de los términos y al mismo tiempo procesa los dineros debidos, ya la administración tiene ese documento que prestaría mérito ejecutivo. ¿Qué significa prestar mérito ejecutivo? Sobre el cual se puede hacer gestiones de cobro. Es decir, entonces, una vez transcurrido el término, haber elaborado el acto, haber presentado los recursos, haber configurado su legalidad, se permite su firmeza y esa firmeza le da la oportunidad a la administración de ejecutar, o sea, de ir sobre la persona para obtener una respuesta favorable a la misma y conseguir la obligación, la ejecución, o sea, la puesta en práctica, la recuperación del dinero correspondiente, ¿va? Y pone al final una expresión, dice, para tal efecto podrá requerirse, si fuera necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional. No es lo debido, porque la Policía Nacional está para otras actuaciones, pero hay personas que en medio de un proceso de ejecución tienden a establecer mecanismos violentos y pues como un elemento garante, más que todo, no como un elemento principal, sino como un garante de la seguridad, entraría la policía, ¿va? 90. Ejecución en caso de renuncia. Bueno, el artículo 89 estaba más relacionado con la ejecutoriedad de actos dinerarios. Este va más en relación a actos de no tipo económico. Es decir, sobre la anterior podíamos cobrar títulos, valores, deuda, obligaciones, tributos y demás. Sobre esta, o sanciones. Sobre esta más son actos sancionatorios no dinerarios. Bueno, mire lo que dice la norma. Ejecución en caso de renuncia. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, ya sabemos que las leyes especiales son las que tienen relación directa con casos específicos. Dice, cuando un acto administrativo imponga una obligación no dineraria, es decir, que no represente valor económico, a un particular y éste se resista a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre 1 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Déjenme hacer un pausa aquí. Bueno, listo. Imagínense que la administración, en el anterior ejemplo, establecía ejecuciones en dinero. Aquí quieren ser ejecuciones de tipo más moral, más práctico, más sin afectar el recurso económico de la persona. Entonces, voy a poner un ejemplo. Se le pone un comparendo pedagógico por arrojar basura a una persona. Y la persona sí recibe su comparendo y al día siguiente, y se le dice, se encuentra obligado a cumplir con el comparendo, no arrojar basura en el sitio, tal. Entonces al día siguiente pues, se le prohíbe arrojar basura en esta zona, nuevamente se encuentra la persona incumpliendo la obligación y volviendo a arrojar basura. Es en ese momento donde la administración, como un mecanismo de coacción, puede establecer multas.
multas dinerarias. Al comienzo no hablaba de dinero, pero como incumpliste o no respetaste o digamos te pasaste por encima el deber legal, multas. ¿Y qué tiene esto? Que en esta parte me dice, las multas podrán oscilar entre 1 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, son multas grandes, ¿ya? Y digamos, habla de un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué pasa? Que cuando en las normas se deja abiertas posibilidades, las interpretaciones en el mayor de los casos deben de hacerse con una objetividad. No dice, bueno, te pillé botando basura de nuevo, te voy a poner una multa de 500 salarios mínimos, porque prácticamente incumplen con los criterios de proporcionalidad. Y que no se nos olvide, esto queda así de abierto, o sea, así de variable, porque regularmente cuando te ponen multas, te ponen una determinación. Si la gravedad es de este tipo, tanto. Si la gravedad no. No se nos olvide que el Código de Procedimiento Administrativo es una norma general. Por tal razón, todas sus expresiones son generales, buscando en la medida de lo posible, si sobre la discusión de un caso concreto hay normas especiales, traigamos desde lo general a lo especial y determinemos la importancia de digamos, ser racional en el estudio de determinación de una multa y también ser proporcional. La multa tiene que ser proporcional al daño, ¿listo? Dice la norma después, la administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos que corresponden al particular renuente, cosa en el cual se imputarán los gastos en que aquella incurra. Bueno, aquí también aclara la extensión de las multas, eh, buscará la competencia en otro tipo de persona que pueda tener las herramientas prácticas para determinar la ejecución material del acto. Entonces, miren que es una norma que tiene sanciones, determina responsabilidades y al mismo tiempo da la posibilidad de realizar este tipo de actos con un tercero. Entonces, es un párrafo, son dos párrafos que tienen un contenido descriptivo bastante importante en materia de derecho y que tiene una interpretación muy abierta. ¿Listo? El artículo 91 dice pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos. Bueno, si bien cuando hablamos de la firmeza del acto le da facultad de ejecutoria, aquí vemos la posibilidad de que un acto administrativo pierda firmeza o pierda poder ejecutorio, básicamente. Mire lo que dice. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no haya sido anulados. ¿Quiénes son los que pueden anular un acto administrativo? Las autoridades judiciales. Dice, mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que ya dijimos, la jurisdicción contenciosa administrativa puede declarar medidas que suspendan los efectos del acto y también puede anular el acto como un elemento final. ¿Listo? Dice, perderán obligatoriedad y por lo tanto no podrán ser ejecutoriados en los siguientes casos. O sea, no podrán acudirse a la búsqueda de la firmeza del acto, de la ejecutoriedad, digamos, del propósito del acto, que es trasladar la obligación al trámite correspondiente de la ejecución, llevar la obligación a la recuperación o a la obtención de un dinero cuyo dicho propósito fue el nacimiento del acto. Entonces dice, ¿cuándo se pierde la ejecutoria? Dice, primero, cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eso lo vimos en el artículo 89, para ver, si no me equivoco, 89, carácter, no, sí, en el 88, perdón, que habla de la suspensión de los actos administrativos y nos dice que en ese momento, cuando se suspenda provisionalmente los efectos, digamos, pierde ejecutoria el acto, así sea temporal, pero pierde la ejecutoria, primero. El segundo dice, cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. Imagínense, eh, imagínense un acto administrativo que tenga como propósito
ejecutar una situación en concreta y que esa situación ya no exista, ¿ya? Digamos, bueno, se le quiere colocar una sanción a Pedro Pérez, ¿listo? El sujeto, se le coloca la sanción, ¿listo? Vamos a ejecutar a Pedro Pérez, ¿listo? Pedro se murió. No dejó bienes, no dejó herederos. ¿Qué pasa? Dice el acto. Cuando desaparezcan los fundamentos de hechos o de derechos. Toda la estructura del acto tenía que ver con, digamos, la protección de Pedro Pérez, el cobro ejecutivo a Pedro Pérez. Pero como ya se murió, entonces ya ahí sí, no hay otra forma de buscar herederos, no tiene activos, no tiene nada. ¿Listo? Como se diga, bueno, ejecutar un acto en el cual se ordena a la administración, no sé, la demolición de un inmueble. ¿Listo? Ya ahí se ordenó y la administración iba a demolerlo, pero un día antes llovió tan duro que socavó los espacios, pum, se cayó el inmueble. Entonces, listo. La administración dijo, bueno, voy a voy a hacer ejecutorio el acto, voy a darle cumplimiento y pues llovió, se cayó. Pues ahí, los hechos eran demolerlo, pues bueno, ya se demolió. Entonces, pues ahora hay que recogerlo y ya, se pierde el efecto del acto como tal, específico. Dice la norma, cuando al cabo de 5 años, la tercera, de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que correspondan para ejecutar. Aquí, en el artículo 91, se inicia la configuración legal de la prescripción de los actos administrativos ejecutorios. Es decir, si un acto administrativo de contenido particular tiene como propósito un efecto y si pasados 5 años de estar en firme el acto, la autoridad no ha realizado los actos que corresponda para ejecutarlo, esto opera el vencimiento del acto. Ese vencimiento se llama prescripción. Trayéndolo a un caso concreto. Ahorita pusimos el ejemplo de la liquidación del impuesto predial. Se emite una liquidación de impuesto predial, sobre la misma se notifica a la persona no decide presentar recurso. A la no presentación del recurso viene y se surte lo correspondiente al vencimiento de términos y la firmeza del acto. O sea, ya queda en firme el acto. Sobre esta firmeza, la administración tiene el título de la deuda de impuesto predial y lo tiene ahí en una carpeta donde tiene los títulos. Esa carpeta la guardó, cambiaron de alcalde, llegó el otro alcalde, el nuevo secretario se le olvidó que ahí estaban los títulos para cobrar. Pasaron los 4 años, estuvo otro alcalde, llegó el primer año, como estaba en empalme y demás, estaba haciendo el plan de desarrollo, terminó el año, cumplieron los 5, se les olvidó, bueno, ya el tesorero organizó el presupuesto del año siguiente a darle su entrada, y dijo, bueno, listo, vamos a ver qué encontramos acá para cobrar. Reencontraron la carpeta con todos los títulos pendientes de cobro, se dan cuenta y ya han pasado 5 años y medio. Es en ese momento donde la administración tiene dos opciones: o cumplir con el deber de legalidad que tiene todo acto y decir esto está prescrito, o, que en muchas ocasiones lo han hecho, hacer una acción de cobro para que la persona haga un reconocimiento de la obligación o pague la obligación estando prescrita. Y hay una mala fe en el actuar de la persona, pero bueno, algunas administraciones lo hacen y pues se pueden incurrir en el principio de legalidad de los actos administrativos. Pasa con algunas empresas de servicios públicos que también de manera regular lo hacen. Entonces, pues ahí está la posibilidad. Siempre tenemos que estar muy atentos. Un acto administrativo de contenido en el cual se pueda ejecutoriar, tienen que mirar el vencimiento del mismo. Y para su ejecutoria tienen 5 años después de quedar en firme. Desde ese momento comienza a costar 5 años. Si pasaron, pierde fuerza ejecutoria el acto de conformidad con el artículo 91. Este artículo es fabuloso a la hora de defender los procesos
y debe ser tenido en cuenta por la autoridad para no violar el debido proceso y incumpla la buena fe. Entonces, si se dan cuenta de que una autoridad le está cobrando una obligación prescrita, ustedes se acogen primero en el artículo 91, ¿ya? Y buscan también el artículo correspondiente a 88 y dice, vea, no solo está prescrito, sino ustedes están pasando por encima de la presunción de legalidad de los actos administrativos, porque si bien se presume que esto está legal, ustedes están cobrando un dinero que no les corresponde porque está vencido y le tiran ahí la bolita, ¿ya? Por último, dice, cuarto, cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. Básicamente, los actos tienen un propósito y una condición específica. Y cuando ese mismo acto, por alguna razón, se resuelve, se le da solución al trámite, pues ya está, ya pierde su fuerza ejecutoria. Es decir, cuando ya cumples con tu propósito, pues ya, ¿qué más? Ya, listo, el acto administrativo tenía este propósito, listo. Lo resolví, lo cumplí, cumplí la condición necesaria o el objeto del acto, y pues listo, ya pierde fuerza ejecutoria por posterioridad, porque era un propósito específico y ya se cumplió. Y la quinta opción dice cuando pierdan vigencia, es decir, pues que se emitan sin tener en cuenta la condición de temporalidad o la condición de competencia o la condición de necesidad que corresponda al diseño del acto. ¿Ya? Si ya no es vigente, ya no es competente, ya no tiene un trámite, ya no necesita ese resultado, pues ya también pierde la posición ejecutoria. Entonces, bueno, continuando con el artículo 92, dice, excepción de pérdida de ejecutoriedad. ¿Cuándo excepcionalmente se pierde la ejecutoriedad? Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla y deberá resolver dentro de los 15 días. El acto que decida la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional. Es decir, aquí lo que me está diciendo que hay una posibilidad de cuando me vayan a ejecutoriar un acto que se supone que ya está en firme, en el momento de la posibilidad de la ejecutoria, el interesado tiene una última opción, ¿ya? Que es la excepción por pérdida ejecutoria. Y dice, lo que dice la norma es cuando el interesado se dé cuenta que el acto administrativo se configura en uno de los, digamos, elementos, uno de los 5 elementos que está en el artículo 91. Usted se da cuenta cuando lo van a ejecutar y usted dice, oiga, usted no me puede hacer esto porque yo tengo primero derecho a una excepción. O sea, el acto por el cual va a reclamar o va a impedir que lo ejecuten se llama ejecución de pérdida ejecutoria. Y ese acto tiene que configurar uno de los elementos que están acá en el artículo 91. Al momento de emitir la solicitud de excepción por pérdida de ejecutoria, tengo que citar alguno de los 5 elementos que configuran la ejecutoriedad de los actos. Entonces, en ese momento, cuando yo, al momento de defenderme, me doy cuenta que me están cobrando un título que ya está prescrito, yo presento mi excepción, ¿ya? Argumento con base en el artículo 91, la pérdida ejecutoria, y la administración, aquí dice, quien lo produjo podrá suspenderla y deberá resolver dentro del término de los 15 días. Bueno, digamos que la autoridad administrativa no quiere perjudicar a la persona porque vio la excepción y dijo, uy, esto puede que tenga sentido, vamos a darle un estudio, voy a suspender el embargo que iba a hacer sobre la persona, mientras resuelvo en los 15 días, reviso bien si el documento está bien escrito, las fechas están bien, si no se hizo ninguna acción que interrumpa la prescripción, y tenemos 15 días para resolver la excepción de pérdida ejecutoria. Dice, el acto que decida la excepción no será susceptible de recurso alguno. O sea, es un acto de cierre. Mire, ahorita hablamos de los actos sobre los cuales no procede el recurso y este es un ejemplo.
La excepción de pérdida ejecutoria dice, el acto que decida la excepción no será susceptible de recurso alguno. ¿Y qué pasa cuando no hay recurso? Una vez se resuelva, si no hay un nuevo recurso, quede en firme. Es decir, se presenta la excepción de pérdida de ejecutoria. Con base en el artículo de lo que dispuesto en el artículo 91 encontramos uno de los elementos. Cuando al cabo de 5 años de estar en firme no se ejecutó y nosotros presentamos esa excepción. Pero ¿qué pasa? La autoridad administrativa analiza el caso, hace una suspensión para que no embargarlo y analiza el caso y resulta y encuentra méritos de que sí se había iniciado alguna acción de cobro, se notificó un mandamiento de acto de pago, que es un acto que interrumpe el término de prescripción, ¿ya? Y por tal razón ese mandamiento se notificó 2 años después, estando dentro del término de los 5 años. Desde ese momento, pues, el acto administrativo toma su firmeza ejecutoria y es desde ahí donde se tendrían que contar nuevamente los 5 años. Pues como no han pasado 5 años porque todavía tiene 2 años más, es entonces donde niega la excepción. Como es un acto administrativo que no tiene derecho a recurso, esa negación queda en firme y ahí es donde dice esta parte, donde entramos, utiliza esta parte. Pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional porque ya no puede discutir más en sede administrativa. Ya tendría que meter una demanda decretando la nulidad del acto administrativo que constituye el título para poder ejecutoriar la obligación. Entonces, puede que genere mucha confusión este tema, pero es clave y vital en los procesos de concursos de mérito relacionados con entidades administrativas que tengan relación a recaudos de dinero, a, digamos, cobro de impuestos, sanciones de tránsito, o sea, todo lo que sea búsqueda de ejecución, ¿ya? Esta normatividad es digamos, la norma génesis de las discusiones de procesos de cobro. Siempre tenemos que tenerla en cuenta como un argumento jurídico general. ¿Por qué? Porque si bien estas normas no sirven, se complementan con el capítulo que vamos a ver más adelante en un video específico que habla de cobro coactivo y se complementan con toda la normatividad, por lo menos de procedimiento, que establece el Estatuto Tributario Nacional, que por regla general es una norma de tipo especial y que nos da la posibilidad en su especialidad, como tiene un desarrollo más técnico y más particular, nos da la posibilidad de que podamos tomarlas como fuente normativa en cualquier discusión. Pero si queremos desarrollar cualquier discusión que quiera tener como propósito el cobro de una determinada suma de dinero, desde el artículo 87, que corresponde a la conclusión de los procedimientos administrativos, hasta el 92, son obligatorios estas normas para los concursos de la DIAN, para los concursos de tesorerías administrativas, para los concursos de secretarías de Hacienda, para los concursos de cualquier tesorería pública. Estas normas son obligatorias, son claves, son fundamentales. Muchas gracias por su atención. Ya hasta un próximo video. Si les gustó, denle me gusta y hagan cualquier comentario. Necesitamos que el algoritmo se desarrolle un poco más para posicionar el canal más. Esto lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, invirtiendo nuestro propio dinero, con la intención de que más personas tengan herramientas para poder defenderse y más funcionarios tengan un conocimiento especial si en dado caso lo desconocen. Pues cualquier comentario, duda, déjenlo en la caja de comentarios, estaremos muy atentos a ayudarles. Gracias.